Gestionar los cambios es uno de los elementos más importantes que nosotros debemos considerar al momento de realizar un proyecto. Tanto es así que nosotros encontraremos cambios a lo largo de todo nuestro proyecto. Y es por eso que en este video vamos a analizar cómo gestionar los cambios de un proyecto de manera efectiva a través del enfoque que PMI nos da. Iniciamos luego de la intro. Hola, mi nombre es Marco Calle y en este canal nos dedicamos a hablar acerca de temas de gestión de proyectos y en especial al examen de certificación PMP. Así que si te interesan estos temas, considera suscribirte. En este video analizaremos de manera general cómo funciona la gestión de cambios enfocados justamente en lo que PMI establece. Para eso tenemos que considerar algunos elementos. En primer lugar, nosotros vamos a analizar a la gestión de cambios a partir de 4 puntos fundamentales, que son anticipar y adoptar las necesidades del cambio, determinar la estrategia para manejar el cambio, justamente cómo vamos a implementar este cambio, ejecutar la estrategia, es decir, ya poner en marcha nuestra estrategia establecida, y finalmente determinar una respuesta al cambio. Estos elementos son básicamente los puntos o los pasos que seguiremos para realizar una gestión de cambio efectiva. Una vez que hemos visto qué elementos son los que componen, tenemos que considerar que estos elementos forman parte de las buenas prácticas de la gestión de proyectos que se establece dentro del PMBOK, tanto sexta como séptima edición, y que son muy importantes y establecidos por el mismo PMI a través de estos documentos. La gestión de cambios es fundamental en absolutamente todo proyecto, porque los cambios son algo que nosotros no podemos evitar, y es algo que siempre va a aparecer. La gestión de cambios llega a ser tan importante que incluso está dentro del examen de certificación PMP, y nosotros podemos encontrar que dentro del ECO aparece una parte enfocada solo a la gestión de cambios, y esto se debe justamente a su importancia, ya que gestionar correctamente los cambios puede ayudarnos a que nuestro proyecto sea exitoso. Por otro lado, un cambio mal enfocado o mal planificado y gestionado puede hacer que incluso nuestro proyecto llegue a fracasar. Es por eso que la gestión de cambios es tan importante. Si estás estudiando para el examen de certificación PMP y quieres prepararte conociendo cuáles son todos los temas que se abordan dentro del examen y dentro del ECO 2021, puedes revisar dentro de marcocalle.com dos elementos que te ayudarán mucho. El primero es un curso completo que contiene más de 40 horas de clase y se explican absolutamente todos los temas relacionados con el examen de certificación que se establecen dentro del ECO. Ahí podrás revisar, además de la gestión de cambios, todos los dominios y tareas que se establecen. Cada una de las clases contienen ejercicios que te pueden ayudar y de esta manera puedas prepararte hacia el examen. Adicionalmente podrás encontrar un simulador que te ayudará a estudiar para el examen. Como vemos, la gestión del cambio es fundamental y nosotros lo vamos a ver en el día a día de nuestros proyectos. Es por eso que PMI establece estos 4 elementos tan importantes que nos ayudarán a gestionar adecuadamente nuestros cambios. En primer lugar, tenemos que anticipar y adoptar la necesidad de cambio. Esto es fundamental, ya que nosotros tenemos que estar claros de que el cambio es algo inevitable en todos los proyectos y organizaciones. Es por eso que gestionar y anticiparnos a estos elementos que son inevitables va a ser una línea fundamental que nos ayudará durante la gestión de nuestro proyecto. Cuando nosotros nos anticipamos justamente a las necesidades de cambio, significa que nosotros debemos anticiparnos a algunas preguntas que pueden aparecer o que nosotros tendremos que resolver a lo largo de nuestro proyecto que están relacionados con el cambio. Por ejemplo, tendremos que responder preguntas como ¿quién puede proponer un cambio? De esta manera establecemos previamente quiénes serán los interesados que puedan proponer los cambios. ¿En qué consiste exactamente un cambio? ¿Cuándo consideramos que algo es un cambio realmente? ¿Cuál es el impacto que tiene el cambio dentro de los objetivos del proyecto? Esto es clave, porque existirán cambios que pueden afectar negativamente inclusive al proyecto y que no es una buena opción que sea realizado, mientras que existirán cambios que pueden ayudar muchísimo a nuestro proyecto. Es por eso que tenemos que responder esta pregunta y anticiparnos a estas preguntas. ¿Cómo vamos a resolverlas? ¿Qué pasos son necesarios para evaluar una solicitud de cambio? Si llega una solicitud de cambio, ¿cómo lo evalúo? ¿Qué elementos tengo que considerar? ¿Cuándo una solicitud de cambio será aprobada? ¿Qué documentos deben modificarse justamente para registrar las acciones de estos cambios? ¿Y cómo se pueden revisar o supervisar que estas acciones para confirmar que se han completado los cambios han sido exitosas?
Todos estos elementos nos permitirán justamente anticiparnos a las necesidades que tiene la gestión de los cambios, y es algo que nosotros debemos realizar. En segundo lugar, nosotros tenemos que determinar estrategias para resolver estas consultas. Nuestro proyecto va a tener cambios, pero nosotros tenemos que anticiparnos a esas necesidades, conocer cuáles son esas necesidades de gestión de cambios que nuestro proyecto requiere. Una vez que ya tenemos claro cuáles son esas necesidades, debemos determinar una estrategia para manejar el cambio efectivamente. Seguramente tú te preguntas cómo puedo determinar una estrategia o cómo puedo generar una estrategia. Y aquí vienen las buenas prácticas. El PMBOK sexta edición y el PMBOK séptima edición hablan de la gestión de cambios y específicamente hablan de dos elementos que son muy claves y muy importantes. El primero es el plan de la gestión de cambios que aparece dentro del PMBOK sexta edición. El plan de la gestión de cambios que aparece en el PMBOK sexta edición nos habla del cómo nosotros vamos a gestionar el cambio. Esto es fundamental que nosotros tengamos claro y que nosotros establezcamos. Dentro del PMBOK se hablan de los elementos fundamentales que nosotros tendremos que considerar para generar nuestro plan, para generar el cómo vamos a hacer o cómo vamos a establecer estas estrategias. Aquí encontraremos algunos elementos claves, como por ejemplo, quién será la persona responsable de aprobar los cambios, cómo vamos a hacer el plan de seguimiento de estos cambios una vez que se han realizado, y adicionalmente, en este plan indicaremos cómo vamos a hacer la aprobación de los cambios. Estos elementos nos ayudarán muchísimo. Y estos elementos que vemos acá van muy de la mano con el plan de la gestión de los cambios. ¿Por qué razón? Porque los cambios muy posiblemente afectarán a diferentes documentos del proyecto. Pueden afectar el alcance, el costo, el cronograma, la calidad. Y estos documentos deberán ser actualizados en función justamente del plan de la gestión de los cambios y de los cambios que aparecen en nuestro proyecto. Una vez que nosotros vemos que el plan de la gestión de cambios establece básicamente la estrategia que vamos a seguir para gestionar un cambio, y nosotros vamos a revisar el PMBOK para ver qué elementos necesitamos, nosotros vamos a pasar a entender algo muy importante, y es que la gestión de los cambios y el plan de la gestión de cambios debe ser considerado tanto para proyectos ágiles como también para proyectos predictivos. El considerar el plan de la gestión de cambios tanto para proyectos ágiles como para proyectos predictivos nos ayudará muchísimo. Nosotros conocemos que los proyectos ágiles tienen una característica muy importante, la cual es adaptar el cambio de manera adecuada. Pero si nosotros consideramos que adaptar el cambio no es realizar cualquier cambio que se presente dentro del proyecto, sino que adaptarse al cambio significa que nosotros vamos a ir realizando los cambios que sean efectivos y necesarios para nuestro proyecto. El plan de la gestión de cambios marca elementos muy importantes que todo proyecto debe considerar. Por ejemplo, nosotros tenemos que considerar quién será la persona que aprobará justamente estos cambios. Dentro de la parte ágil, comúnmente la persona que aprueba es el Product Owner, mientras que en los proyectos predictivos tenemos al Comité de Control de Cambios. Estos elementos o estas personas y sus roles aparecen dentro del plan de la gestión de los cambios. De la misma forma, aparecen cómo se evaluarán los cambios y cómo vamos a evaluar si ese cambio afecta a los objetivos del proyecto o a los objetivos estratégicos. Todos estos elementos van dentro del plan de la gestión de los cambios y por eso se debe considerar el plan de la gestión de los cambios tanto para proyectos ágiles como para proyectos predictivos. Nosotros debemos establecer y crear un plan de gestión de cambios según lo que nuestro proyecto requiera, y de esa manera estableceremos los puntos fundamentales si tenemos un proyecto ágil o estableceremos toda una serie de pasos si tenemos un proyecto predictivo. Una vez que hemos visto que nosotros vamos a determinar las estrategias a través de nuestro plan de gestión de cambios, vamos a ver el tercer paso o el tercer elemento, el cual es justamente ya poner estas estrategias en ejecución. De manera, nosotros guiarnos a través de lo que ha sido establecido dentro de la metodología. Nosotros tenemos que considerar algo, y es que si nosotros realizamos una gestión de cambios efectiva, tendremos un estado nuevo que será exitoso. Como vemos en esta imagen, nosotros al establecer y a realizar un cambio, pasamos de un estado 1 o un estado actual a un estado exitoso. Obviamente, cuando aplicamos un cambio, tendremos que hacer ajustes o existirán modificaciones tanto dentro de los procesos que pueden existir en nuestro proyecto, así como individualmente en las personas y en los procesos que ellos hacen.
Es por eso tan difícil y a veces tan complejo poder gestionar un cambio adecuadamente. Nosotros tenemos que establecer claramente las estrategias y las normativas, pero lo más importante es que se debe comunicar estos cambios, ya que si existen cambios dentro de alguno de los procesos de la organización y estos cambios no son correctamente comunicados, muy posiblemente las personas van a verse reacias a ese cambio. Es por esto que necesitamos una comunicación efectiva y realizar una gestión de cambios adecuada. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Esto lo logramos a través de 5 pasos. En primer lugar, debemos identificar cuáles son los cambios, y estos cambios deben ser documentados adecuadamente. Una vez que nosotros hemos documentado los cambios, tenemos que analizar cuál es el impacto que estos cambios tendrán en nuestro proyecto y en cada uno de los entregables que nuestro proyecto generará. Adicionalmente, estos cambios pueden afectar a otros elementos que también debemos analizarlos. Una vez que nosotros hemos analizado este cambio y conocemos cuáles son los impactos que tendrá sobre nuestro proyecto, deberemos establecer un curso de acción. Este curso de acción establece los pasos que debemos seguir para gestionar o para poner en práctica este cambio. Existirán elementos como, por ejemplo, comunicar este cambio a todos los interesados que se vean afectados, establecer un plan de control para que este cambio realmente sea realizado de la manera adecuada. Y una vez que el cambio sea implementado, deberemos realizar una revisión y hacer un monitoreo para conocer si ese cambio ha sido implementado correctamente y está dando los beneficios establecidos. Finalmente, debemos actualizar los planes que estén relacionados con este cambio. Muy posiblemente existirán cambios que afectarán el alcance, el costo, la calidad o el presupuesto de nuestro proyecto. Si alguno de estos elementos o cualquiera dentro de los planes de la gestión de proyectos que hemos establecido sufren cambios, deben ser actualizados con estos nuevos elementos que genera justamente este cambio. Esta manera o esta forma de ejecutar correctamente un cambio, que como vemos llega a ser bastante importante, debemos conocerla y establecerla claramente dentro de nuestra estrategia, para de esa manera poder realizar los cambios de manera efectiva. Una vez que nosotros hemos ejecutado justamente esas estrategias, como cuarto paso nosotros vamos a determinar una respuesta al cambio para avanzar en el proyecto. Como vemos, determinar una respuesta al cambio significa que nosotros debemos estar preparados para responder al cambio. Cuando un cambio aparece, nosotros a través de nuestra estrategia ya estamos preparados, pero adicionalmente a esto debemos establecer claramente cómo será o cómo se trabajará en este cambio. Para responder correctamente al cambio, nosotros podemos ocupar un control integrado de cambios. El control integrado de cambios nos ayuda justamente a realizar un control de los cambios que aparecen. Debemos asegurarnos de algunos elementos. En primer lugar, tenemos que asegurarnos de que el control integrado de cambios es económicamente efectivo. Es decir, no debería costar más el realizar el control del cambio que realizar el cambio en sí. Lo importante es que nosotros manejemos el dinero de manera efectiva. Adicionalmente, analizar ese cambio. Nosotros al analizarlo veremos si es económicamente viable realizar el cambio en función de sus beneficios. Otro elemento muy importante dentro del control integrado de cambios es que este debe estar compuesto por un comité de control de cambios. Y este comité debe estar integrado por las diferentes partes interesadas del proyecto para analizar los cambios justamente. Adicionalmente, es importante ocupar una gestión de la configuración, que es básicamente cómo vamos a ir almacenando y documentando la información que va apareciendo. Como veíamos, cuando nosotros aplicábamos un cambio, van a haber diferentes documentos que van a cambiar, van a ser actualizados o deberemos actualizarlos. Estos elementos estarán dentro de la gestión de la configuración. Debemos identificar justamente las acciones correctivas. Cuando un cambio aparece y necesitamos implementarlo, ¿cómo vamos a implementar ese cambio de manera efectiva? Y finalmente, actualizar el plan de la gestión de proyectos. Todos estos elementos están dentro del control integrado de cambios y estos nos permiten justamente realizar o responder rápidamente a los cambios o a las solicitudes de cambio que aparecen dentro de un proyecto. Muy posiblemente todos estos elementos dentro de un proyecto ágil no sean necesarios, pero sí es importante que se especifique dentro de un proyecto ágil quién será la persona que aprobará ese cambio, cómo se realizará el análisis justamente
de ese cambio, del impacto económico que tendrá o del impacto que tendrá dentro del proyecto. Asegurarse de que esté económicamente efectivo, es decir, que este análisis que estemos realizando a todos los cambios que aparecen esté dentro de los rangos establecidos. Porque si tenemos muchos cambios y necesitamos recursos para analizar cada uno de estos cambios, esto nos puede ocasionar problemas económicos y de tiempo. Es importante establecer justamente un control de cambios que sea efectivo y que sea eficiente. Adicionalmente, debemos identificar cómo se implementarán estos cambios dentro del proyecto y debe estar ya establecido cómo se realizarán las diferentes acciones. De esta manera, gestionar los cambios resulta fundamental tanto para proyectos predictivos como para proyectos ágiles. Y es un tema que va a aparecer dentro del examen de certificación PMP. De esta manera nosotros debemos conocer estos temas de manera adecuada y sobre todo entender cómo funciona la gestión de cambios dentro de un proyecto y cuál es su importancia y su utilidad. Recuerda que si quieres conocer más acerca del examen de certificación PMP, sus características, cómo está compuesto el examen, el tiempo, los requisitos, puedes revisar el video que lo encontrarás en la parte de acá. Saludos y nos vemos en la siguiente sesión.